Hola, una tentación de los dibujantes cuando salen a la calle es llevarse todo el material que tengan, alguna caja de pasteles, otra de lápices, otra de rotuladores, pero yo os recomendaría centraros en lo esencial, el cuaderno, un lápiz, rotulador, pincel de agua, goma y una pequeña cajita de acuarela. Realmente con eso tenéis para hacer un dibujo rápido sin ningún problema y os evitaréis tener que ir cargando con todo. En realidad, si metéis todo en un estuche, la caja la ponéis al lado del cuaderno, pues lo que os quepa en una mano realmente es lo que vais a necesitar imprescindible para hacer el dibujo. Yo en este caso me he venido aquí a Boadilla del Monte para hacer un dibujo así rapidito del Palacio del Infante Don Luis. Y voy a empezar aquí, me he sentado en un banco de piedra en el jardín que hay delante del palacio y voy a empezar a dibujarlo. Empiezo como siempre por la línea del horizonte, ya conocéis, es la línea que está a la altura de tus ojos. En este caso, según la foto que veis ahí, estaría como a la altura de la valla donde están las sillas y eso, que hay una terraza donde se puede tomar algo. Y entonces empiezo siempre, como habéis visto, por la línea del horizonte, luego la arista más cercana, que sería la esquina que está más cerca de mí, del palacio, y luego voy definiendo un poquito la inclinación de las paredes según dos puntos de fuga que hay, que sería el de la pared izquierda, que es más cortita, y el de la pared derecha, que es un poquito más grande. La inclinación, como veis, la hago un poquito a ojo. Podría marcar el punto de fuga fuera del papel con un folio o algo, pero me vale con hacer la aproximada de cómo la veo yo en realidad. Luego, una vez que tengo marcados los puntos, o sea, la perspectiva de cada una de las paredes, voy dividiendo las paredes en pisos. Para ello, lo que hago, veo que tiene más o menos como unos 4 pisos. Entonces he dividido en 4 la línea más grande que he hecho y luego divido en 4 la pared izquierda y la pared derecha. Luego uno esos puntos de división y con eso ya tengo las líneas interiores de división de las paredes en pisos. Una vez que tengo dividido en piso, pues voy dividiendo también en columnas para colocar las ventanas en su sitio. No tienen que ser exactamente el mismo número de ventanas y eso, pero sí que sean más o menos, que dé impresión de que hay muchas ventanas. La fila de arriba, como veis, son ventanas con rejas pequeñitas, la de abajo ya son balcones más grandes y la siguiente hacia abajo es de ventanas también, un poquito luego abajo del todo hay una parte que tiene como otro tipo de decoración, aunque no se ve mucho con el emparrado este que hay ahí. Y luego arriba no se aprecia muy bien en la foto, pero tiene como dos especies de cuartitos, como dos torrecitas arriba, que es muy característico de este palacio del infante Don Luis. Y luego ya en la división de la pared más grande, lo que, lo que hago es dividirlo, sobre todo tiene una parte lateral, otra parte central, que es donde está el balcón principal, y otra parte lateral luego a la derecha. Pues marco esas divisiones y dentro de esas divisiones hago las ventanas. No es una fachada muy complicada, entonces me vale con esas divisiones. No detallo mucho los balcones ni las ventanas porque eso ya lo haré a rotulador. Y luego, delante del palacio, una vez que ya he dibujado todo el edificio más o menos, pues voy colocando como una especie de galería que hay con plantas arriba y luego un par de setos que hay en primer plano con un arbolito cada uno.
Esto sigue la misma perspectiva, veis que la pared del palacio, porque es paralelo a la pared del palacio, y en el otro lado derecho pues también sigue la misma perspectiva de la pared del palacio porque es paralelo. Es como si se reprodujera la estructura del palacio, pero en plantas delante. Una vez que tengo ya el seto, luego hago las sillas de la terraza esta que hay. Y en la parte izquierda veis que ahí está la barra del bar donde te sirven para la terraza, pero me lo voy a simplificar un poquito y voy a poner simplemente un seto de plantas y luego el pequeño muro que hay a la izquierda. Ahora ya con un rotulador del 01 voy a ir pasando a tinta todo el dibujo. Empiezo por la parte más cercana, la parte del arbolito este con su seto, porque me va a tapar lo que hay detrás. Como siempre, pues os recomiendo empezar por el objeto que esté más cercano a vosotros y luego ya seguir hacia atrás conforme os alejáis de vosotros, lo que esté más lejos de vosotros. Luego voy haciendo un poquito de detalle de las sillas y eso, pero como veis simplifico mucho. Esto es un poco también lo que os quería transmitir con este dibujo, que va a ser un dibujo rapidito, así muy simplificado. Y es que cuando hagáis un dibujo en la calle, intentéis no quedaros 3 o 4 horas haciendo el dibujo allí, sino que sea una cosa rapidita, que dé la impresión de que se reconozca el lugar, pero sin meteros en demasiado detalle. Aquí, como veis, lo que estoy definiendo es sobre todo los setos, los arbolitos, estos 2 arbolitos que hay, y luego ya insinúa un poquito las sillas y al fondo la galería esta que hay con enredaderas arriba y ya en último término el palacio con más o menos sus ventanas y sus balcones, pero veréis que tampoco me complico mucho el detalle de las ventanas y los balcones. Aquí marco un poco el suelo de la izquierda y ya voy haciendo toda la parte del seto este de la izquierda que os he dicho, este murito que hay aquí que tiene una barandilla. Y por último ya me metería con todo el edificio. Voy a empezar haciendo la silueta del edificio primero para situarlo con su cornisa y eso. Y luego ya, una vez que acabe la silueta del edificio, ya empezaré a definir un poquito las ventanas, las columnas que tiene, la cornisa, etcétera. Aquí le hago estas 2 casitas, las 2 torrecitas estas que tiene arriba, que tienen un tejado también de teja. Y esta es la cornisa principal. Todo esto veis que lo voy haciendo a mano alzada, como tengo el cuaderno aquí sobre las piernas y no lo tengo muy estable, pues hay veces que las líneas no van a salir del todo rectas, pero bueno, eso le da un poquito de frescura también al dibujo. Os recomiendo que practiquéis las líneas rectas en un papel usado que tengáis, pues vayáis haciendo ejercicios de hacer líneas paralelas, rectas, hasta que vayáis cogiendo un poquito
de costumbre con la mano porque os viene bien. Si tenéis que estar todo el tiempo cogiendo la regla para hacer líneas rectas, os puede resultar un poquito engorroso y podéis tardar un poquito más, y además el dibujo va a quedar demasiado frío, demasiado académico. Entonces, para dibujar en la calle así rápido, os recomiendo que practiquéis el uso de, vamos, las líneas lo más rectas posible, tanto verticales como horizontales, y luego también que practiquéis un poco los círculos, el ir haciendo círculos más o menos lo más perfectos posible. Al principio saldrán un poquito distorsionados, pero luego poco a poco conviene ir practicando para que vayáis cogiendo un poquito el pulso. Aquí lo que marco primero en la fachada son las columnas estas que hay, que dividen la fachada, son los únicos adornos que tiene la fachada. Y luego hay una parte central que veis que he marcado también, que es donde está el balcón principal, este que es mucho más grande, y donde está la entrada principal del palacio, de la que da al jardín, porque luego el palacio por el otro lado da a una calle peatonal que hay. Este es un palacio muy interesante que se puede visitar con visitas guiadas. Tienes que llamar al sitio y reservar, o si queréis verlo por fuera, simplemente ir a Boadilla y hay una parte del otro lado del palacio del que estoy yo dibujando. Hay una plaza peatonal con una fuente de Ventura Rodríguez, y por este lado es muy bonito porque tiene un jardín así de setos recortados y eso, y tiene una terraza, y debajo de la terraza también hay unos huertos muy bonitos. Ahora voy a empezar ya a darle color. Voy a empezar haciendo un color, una mezcla de ocre y azul para imitar un poco el color de piedra, y entonces voy a usar este color muy diluido para darlo de fondo a toda la masa del edificio. Esto va a ser el color piedra. Como veis, el edificio tiene un color piedra y un color salmón luego por encima. Entonces las líneas verticales y horizontales y alrededor de los balcones y ventanas son de este color piedra que estoy haciendo ahora. Entonces podría hacer el color salmón y encima el color piedra, pero el salmón es un poquito más oscuro, así que prefiero utilizar primero el color piedra, muy clarito, y encima ya daré el salmón. En vez de ir dibujando las columnas una a una y las ventanas una a una con este color, pues para ir un poquito más rápido y simplificar un poco, lo que hago es cubrir toda la superficie del palacio de este color, y cuando esté seco del todo, pues ya le daré la parte salmón por encima, haciendo una especie de cuadrícula, y con eso adelanto mucho el dibujo. También doy un poquito más oscuro en la parte que se ve a través de la galería esta que hay con enredaderas delante. Y luego le voy a dar algún toquecito un poquito más oscuro de color, como veis, con un color azul un poco neutro, como está ahí dándolo en húmedo. Luego veréis que todo esto se difumina mucho, no quedan manchas tan visibles como hay ahora, sino que se va perdiendo un poquito en el fondo, y lo que hace es darle un poquito de variedad a la piedra, que no sea muy uniforme, sino que haya zonas más oscuras y zonas más claras. Ahora voy a crear un color para la tierra, que es un color amarillo mezclado con un poquito de naranja y un poquito de marrón, y esto me da un poco el color de la tierra. El suelo que hay aquí es como de arena en todo el jardín, y con eso pues voy rellenando toda la parte de abajo.
Ahora con un color violeta voy a ir dando, mientras que está húmedo el suelo que he dado, pues voy a ir dando un poquito de sombra por abajo para dar sensación de volumen en esa parte y, y que quede el suelo un poquito más variado, que no sea tan plano, sino que haya un poco de sombra en las partes donde hay setos y eso. Utilizo ese mismo color violeta para ir oscureciendo un poquito la pared. Ahora mismo el cielo está un poquito nublado y las luces no dan mucha sombra en el edificio, pero yo sé que el sol está a la derecha y si en algún momento sale veréis que queda la luz en la parte derecha del edificio y sombra en la parte izquierda. Esto podría simplemente dejarlo con la luz que tiene, que es más uniforme, pero quedaría demasiado plano para mi gusto el edificio, así que le doy una leve sombra en un lado izquierdo para que se entienda un poquito más el edificio y le dé un poquito de volumen. Ahora ya como ya va secando la pared del fondo del edificio, pues voy a ir haciendo toda la parte esta de enredaderas que hay en la galería esta. Empiezo como siempre que hago plantas y vegetación y eso, dando un poquito de verde amarillento bastante claro en la parte de arriba, porque la luz del sol viene en la parte de arriba y aunque veis que hoy no hay mucha luz del sol, pero sí que conviene darle un poquito de volumen a las plantas haciendo la parte de arriba un poquito más clara y la parte de abajo ya un poquito más en sombra. Aprovecho también para darle al seto y al césped este que hay entre los dos setos. Y ahora voy creando un color más oscuro para darle toda la parte de abajo de los arbolitos estos. Y toda la parte de abajo del seto. Ahora iré dando toda la parte de abajo de toda la vegetación. Aquí lo fundamental y lo más complicado de momento es diferenciar estos dos arbolitos que estoy dibujando en primer plano del seto, que como veréis cuando dé el color en la parte de abajo, pues quedará un poquito mezclado porque están más o menos a la misma altura y tienen un color aproximado. Entonces, la idea, lo que voy a intentar es dar más oscuro la parte de la enredadera de la galería y dejar un poquito más claros los árboles. De esta forma, pues se distinguirán un poquito los árboles con respecto a toda la masa de enredaderas esta que hay al fondo. Voy oscureciendo, veis, un poquito en alrededor de los árboles para que quede esa parte un poquito más oscura y el árbol destaque un poquito. Con un color ya utilizando incluso un poquito de negro en esa parte, la parte más inferior, y también voy haciendo un poquito de rugosidad en esa parte de abajo, que son como las ramas de las enredaderas que caen y están muy en sombra porque están en la parte de abajo de esa galería. Entonces esa parte pues la puedo dar prácticamente en negro y muy regular para que se entienda que es una enredadera que tiene ramas así que van cayendo y eso. Ya con eso más o menos tendría la parte de vegetación. Y ahora he creado un color con mezcla de violeta y azul marino para dar toda la sombra de la parte de las sillas que hay debajo de la galería y que se vea alguna gente sentada en la silla, otra gente de pie. Son prácticamente siluetas, manchas, que simplificando mucho la gente que está ahí en la terraza y de un color muy diferente para que se diferencie bien del resto de elementos que he dibujado, que son la vegetación y el palacio al fondo.
Ahora voy a empezar un poco con el cielo. El cielo es un cielo así nuboso, está nublado, prácticamente todo cubierto, entonces voy a dar una capa de gris paine en principio para empezar, dejando algunos espacios en blanco para imitar un poco la textura de las nubes, que no quede un cielo plano, liso de color gris, sino que tenga un poquito de sombras y luces para que se vea que hay nubes que tienen distintos volúmenes y que hacen distintas formas sobre el cielo. Una vez que he dado la primera capa de gris paine, ya lo voy oscureciendo en algunas partes para que haya unas partes más oscuras y otras más claras. Conviene darle bastante contraste, aunque parezca muy fuerte ahora mismo el gris, luego ya va a aclarar un poquito, pero sí que interesa que haya partes muy blancas y partes muy oscuras. Ahora con un poquito de azul voy dándole un toque de color a ese gris para que no quede un gris muy uniforme, muy neutro, sino que tenga algunas zonas un poquito más azuladas y otras zonas un poquito más neutras. Todo esto hay que trabajarlo muy en húmedo y bastante rápido. No tiene por qué tener una forma definida, concreta. Podéis improvisar un poquito y hacer las nubes un poco como os parezca. Lo único pues que quede alguna parte muy blanca y que quede una parte muy negra y luego haya un poquito de variedad dentro de las nubes y que sea sobrehúmedo para que los bordes sean muy difuminados y de la sensación de nube, la textura es así suave de las nubes. Ahora estoy creando un color salmón para hacer toda la parte del edificio. Empiezo en esta pared izquierda que ya había oscurecido un poquito y lo que hago es dar columnas y verticales y horizontales para crear la cuadrícula de las ventanas. En las ventanas tienen un borde de piedra así finito, por lo que voy a intentar reservar ese borde de piedra. Luego en el interior de la ventana daré un azul oscuro para los cristales. Entonces con estos dos colores, con el salmón que estoy dando ahora y con el azul oscuro, crearé el efecto de la ventana dejando un bordecito alrededor de la ventana que será del color original que di al principio de piedra del edificio. Para esto sí que es necesario tener marcado a lápiz bien la cuadrícula para tener una guía de por dónde ir y, y luego ir más o menos respetando esa guía para hacer las ventanas de cada piso del mismo tamaño. Aquí esta zona central veis que tiene menos ventanas porque tiene ya el balcón este grande que es la entrada principal. Luego voy dando también en las dos torres estas que tiene arriba. Y luego ya voy dando el lado derecho. Aquí conviene que las ventanas estén un poquito más juntas y sean un poquito más pequeñas que en la izquierda, porque por efecto de la perspectiva, al irse alejando esa zona de ventanas, parece un poquito más pequeña y parece que estén más juntas. Lo voy repasando mientras que está húmedo todavía para que quede el color un poquito más intenso. Y voy a dar un color marrón con un poquito de ocre para toda la parte del tejado de las dos torres, que es un poquito más oscuro que el resto porque es de color teja. Y con un azul oscuro mezclado con un poquito de negro, pues voy dando también las ventanas. Son prácticamente, como veis, líneas verticales. Tampoco puedo dar mucho detalle ahí porque son muy pequeñitas ya.
Y entonces voy dando toda esa parte de oscura de dentro de las ventanas, respetando un poco el marco de piedra que os he dicho antes, y con eso más o menos pues se van imitando un poquito las ventanas sin meterse en mucho detalle. Ahora creo un color salmón, pero un poquito más oscuro, para dar detalles de sombra en la pared izquierda del edificio. Esto me ayudará a crear un poquito de volumen del edificio, que se vea un poco la forma que tiene. Y con esto ya quedaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.